entrenando en el hogar ancestral. La quijada de Naruto amenazaba con desencajarse de su cráneo, de no ser por la piel que la sostenía adicionalmente. El letrero ante la entrada del enorme puente era la causa de este estado. Si la incertidumbre tuviera un nombre en estos momentos sería Naruto. Sí, Naruto como su nombre y por lo visto el nombre ante puente. Nunca pensó que sus acciones en la batalla contra Zabuza y Aku tendrían repercusiones como esta. No había hecho mucho, el chakra del zorro había hecho una parte y el resto fue realizado por su sensei, Kakashi. Desde su perspectiva nada hizo de importancia aquel día, ni siquiera pudo salvar a Aku. Pero aquí estaba, enmarcado como si fuera tan evidente. Su nombre por el nombre del puente. Era verdad algo increíble para él. Había pasado mucho tiempo luchando por algo de reconocimiento en su pueblo, pero aquí, por algo tan pequeño o casi nada había nombrado un puente en su honor. Naruto lo cruzó lentamente pensando en la batalla que tuvieron él y su equipo hace casi 2 años atrás. Aún podía ver claramente la muerte de Aku y la de Zabuza. Sin notar el hecho de lo transcurrido que era, personas iban y venían, en carretas y caballos. Sin darse cuenta ya estaba en el otro extremo entrando a lo que supuestamente sería el mismo pueblo al que entró tiempo atrás. De no ser porque estaba en el mismo lugar no lo hubiera reconocido. Las calles llenas de vida y de actividad. Olvidado estaba el pueblo que estuvo en la pobreza extrema, como si jamás hubiera existido alguna vez. Las personas charlaban, comerciaban y transitaban sin preocupaciones, salvo los problemas de la vida diaria en un pueblo ordinario. Naruto sonrió. Ser la causa de tal cambio en un pueblo por una cosa que él pensaba que era tan pequeña era increíble. Se alegraba en verdad sabiendo que por lo menos sus acciones habían rendido fruto, y que el equipo 7 en verdad cumplió exitosamente una misión. Atravesó el pueblo sin mayores problemas llegando hasta el mismo lugar donde él y su equipo habían entrenado bajo su instructor, Kakashi. Incluso notó el par de árboles que él y Sasuke utilizaron para escalar con las marcas de progreso de sus respectivos kunai. Suspiró ante ese recuerdo, teniendo en cuenta de que idos eran esos tiempos, de que Sasuke no estaría en Konoha a su regreso. Esto agrió un poco el humor tan alegre del rubio, pasando el estado excelente del pueblo a segundo plano. Unos minutos más tarde estaba en aquella casa familiar, esta parte no había cambiado en absoluto. Sonriendo golpeó la puerta. Solo unos segundos tardaron en abrir revelando a la mujer ya familiar. Ella se quedó quieta, pese al cambio de estatura las antiguas señales se mantenían en su lugar: cabello rubio, ojos azules y sus patillas características. ¿Naruto? Preguntó incrédula. Tsunami-san. Saludó Naruto en agradecido reconocimiento. Adelante. Adelante. Invito entusiasmada. Mírate cómo has crecido. Inari y papá deberían estar por llegar en cualquier momento. Explicó llevándole a la sala para que tomara asiento. ¿Quieres agua? ¿Jugo de naranja? ¿Eh? Jugo estaría bien, gracias, confesó apenado, sorprendido por la gran hospitalidad de la anfitriona. No tienes de qué avergonzarte, todo es poco para el gran héroe de este pueblo. Confesó yendo a la cocina, haciendo sonrojar al rubio. En su hogar jamás había sido tratado de esta manera tan especial. Con tan solo pensarlo sonreía tristemente. Así que esto es lo que se siente ser reconocido. Se dijo en voz baja, casi sonando como un lamento. Era una pieza dulce de realidad que jamás había probado en su propio pueblo. Tsunami regresó con una bandeja con vasos y una jarra llena de jugo. Aquí tienes, dejó la bandeja sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que te trae de vuelta? ¿Y dónde está el resto de tu equipo? Preguntó tomando asiento en un lugar frontal. Solo estoy de paso. Mi sensei actual me envió a recorrer el mundo para aprender un poco más. Como no sabía dónde ir, él me aconsejó ir a un lugar familiar. Este fue el primer lugar que vino a mi mente. Confesó realmente apenado. Espero no ser una molestia. Tonterías, siempre serás bienvenido. Antes de seguir la puerta se abrió revelando a Tazuna y a Inari. Tsunami. Ya regresamos. Fue el anuncio del anciano al entrar a la casa. No alcanzaron a 2 pasos cuando se encontraron con la sorpresiva visita. Naruto. Gritó Tazuna sorprendido. Y ya que pensaba que nos habías olvidado. Naruto Nii-san. Secundó Inari al ver a su héroe de regreso. Me alegra verles, no han cambiado en nada, Tebayo. Sonrió Naruto. Aunque Inari ha crecido bastante. Se dignó a confesar, haciendo sonrojar al pequeño por ser reconocido por su héroe. Supongo que ahora que estamos todos puedo explicarles lo que pasa.
Naruto relató con paciencia los sucesos del último año, dando en especial realce al duro entrenamiento de Jiraiya durante el pasado año en Yogokusan. No les revelo la partida de Sasuke, pero les informo del buen estado en el que todos se encontraban. Finalmente les revelo el propósito de su visita ante la petición de su sensei de recorrer el mundo. Francamente no tenía idea de qué hacer y tal vez en alguien con la experiencia de Tazuna o Tsunami le podrían dar algunas opciones buenas. MMH. Se nota que has estado ocupado en este tiempo. Dijo Tazuna divertido al escuchar el término del relato. Te lo iba a decir la vez pasada, pero con todo el asunto de Gato lo dejé pasar por alto. El tono de Tazuna se tornó serio. ¿Conoces Uzushigakure no Sato? Preguntó frontalmente. Creo haberlo escuchado antes, pero no recuerdo dónde. Confesó pensativamente el rubio. Recuerdo que tu apellido es Uzumaki, ese es un nombre que proviene de aquel pueblo. Informó Tazuna. Ah, sí. Ero Sennin, Jiraiya Sensei me dijo que mi madre provenía de aquel lugar. Fue salvada por Konoha cuando era una niña. Soy el último miembro restante del clan. Confesó tristemente. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Uzushigakure queda muy cerca a este lugar. Lo digo porque recuerdo que mi padre me contaba historias sobre los Uzumaki. Venían bastante seguido a este pueblo para comerciar los de aquella aldea debido a la cercanía. Naruto ensanchó sus ojos a escuchar aquello. ¿Estaban cerca a este lugar? Preguntó entusiasmado. Es una isla que se encuentra al noreste. Informó Tazuna. Pero es de difícil acceso por los remolinos que circundan la isla, los únicos que pueden pasar son los ninja debido a esa cosa que hacen para caminar sobre el agua. Teniendo cuidado de evadir los remolinos. Naruto asintió con entendimiento. Gracias, ahora sé dónde debo dirigirme, fue cortado por Tazuna una vez más. Pero es más complicado de lo que parece, Naruto. La voz del anciano se escuchaba bastante preocupada. Te dije que los barcos no se pueden acercar y por lo que tú me dices planeas quedarte una buena temporada. ¿Tienes idea de cuánto? Preguntó. No murmuró inseguro. ¿Tenía alguna idea de lo que iba a encontrar allí? ¿De encontrar algo, qué sería? ¿Tendría que quedarse? Si es así, ¿por cuánto? Daba demasiadas preguntas y ciertamente no podía tener un transporte esperando su salida cada segundo. Supongo que podría prestarme una embarcación. Dedujo inciertamente. Lamentablemente no tengo mucho dinero. Agregó maldiciendo ciertas palabras en voz baja. Maldito Ero Sennin, vaciaste a Gama-chan antes de irte. ¿Sabes cómo navegar? Preguntó una vez más Tazuna levantando una ceja. Naruto trago. No. Miro cabizbajo. Pero podrían enseñarme, ¿verdad, anciano? Puede ser, pero esto no es algo que se aprenda en un día o dos, debes entender tu ubicación, saber cartografía, cómo manejar un barco. Cada palabra era una estaca que se iba insertando en su pecho. Te podríamos enseñar, pero tomará tiempo, ¿lo tienes? Bien, Ero Sennin dijo que debía aprender y conocer más el mundo. Nunca especificó que tenía que aprender y quién sabe, tal vez en un futuro me sea de utilidad. Comento despreocupadamente. Si tengo que hacerlo para llegar a la isla, entonces que así sea. Agregó esta vez con determinación. Ese es el espíritu. Llamaré unos contactos, estoy seguro que estarán más que felices de enseñar al héroe de nuestro país. Agregó sonriente, causando una respuesta igual en el rubio y en el resto de los presentes. Todo indicaba que el rubio estaría aquí más tiempo de lo que esperaron. XXX. Tan solo al día siguiente Naruto ya estaba en los muelles para sus lecciones. La mayoría de los pescadores estaban intentando charlar con el héroe que salvó su país del terrible gato. Mientras que algunos no esperaron que fuera de esa forma, resultó ser mejor. Todo el mundo esperaba a alguien de máscara dura y resistente, frío como el hielo y poderoso. En cambio se encontraron con un muchacho de 14 años de edad, un tanto hiperactivo y con volumen alto de voz. Honesto, fuerte y valeroso. Desde allí pasaría las mañanas y partes de las tardes siendo enseñado cartografía y las operaciones necesarias para utilizar una embarcación correctamente. Pero no era solo para botes pequeños, era una clase universal para toda embarcación. Estos no eran los mismos marinos o pescadores de hace 2 años. La tierra se había enriquecido con la presencia puente uniendo a la isla al continente, recibiendo personas y comerciantes de Sunagakure, Kirigakure, Kumogakure, Konohagakure y varias aldeas circundantes.
Aprendía cartografía con astronomía, también llamado astrometría, para indicar su dirección correctamente sin la necesidad de una brújula gracias a los conocimientos almacenados de los diversos países. Por supuesto que Naruto tardaba en aprender, pero la falta de intelecto la compensaba con empeño y determinación. Y por supuesto la ayuda de Sasuke Bunshin, de lo contrario hubiera estado atrapado años tratando de aprender correctamente. Esto compendia los ámbitos básicos de la navegación marítima, viendo todas las clases de navegación, partiendo por la más básica siendo la navegación por estima. Consintiendo en la forma de navegar teniendo los factores básicos en cuenta: rumbos, velocidad, viento, corriente, latitud y longitud. Hasta la más complejas como la navegación astronómica, que para aquello eran las lecciones de astrometría y astronomía. Todo esto para ser confirmado por los conocimientos en cartografía. ¿De qué servía todo si no podías ubicarte en un mapa? Al mismo tiempo entrenaba su control de chakra, disponiéndose una meta. Planeaba salir de este lugar habiendo dominado el Rasengan sin ayuda por completo, utilizando los mismos bosques donde entrenó junto a su equipo hace casi 2 años. Se dio cuenta era un trabajo lento y progresivo. Ser tan impetuoso hacía que perdiera el control de su técnica con facilidad, pero al aumentar el poder poco a poco lograba realizar un Rasengan funcional en 20 minutos. Con eso en mente se enfocó en reducir el tiempo de formación de su técnica, que a lo largo de los días reducía segundo a segundo. En 6 semanas ya estaba todo listo. Los marinos estaban celosos realmente, muchos de sus navegantes y cartógrafos tardaban años en perfeccionar sus habilidades o por lo menos en aprender lo que el rubio hizo en tan poco tiempo. Por supuesto no estaban celosos de él, más bien de sus capacidades de realizar Kage Bunshin. Utilizarlo para acelerar la capacidad de aprendizaje era algo invaluable. Entonces todo cambiaba según la perspectiva. Naruto terminaba al final de los días con un agotamiento mental increíble más que físico con tantos datos para memorizar en una mente. Aun con todo el sufrimiento y dolores de cabeza de por medio, Naruto estaba realmente agradecido con todos los marinos. Tan solo a estas alturas venía a entender la verdadera importancia del aprendizaje. Aún recordaba la frustración que sintió cuando ejercitaba por primera vez el Rasengan junto a Jiraiya durante su búsqueda de Tsunade. Fue el ejercicio básico de Iruka lo que permitió entender uno de los conceptos iniciales de tal poderosa técnica. De haberla dominado cuando su profesor la indicó mientras estuvo en la academia, hubiera terminado el Rasengan mucho tiempo antes. Eso solo demostraba lo importante que eran las bases para avanzar. Que papá haya creado tal técnica partiendo con el concepto de una técnica de control de chakra de nivel de academia es sorprendente. Me pregunto qué más se podría crear a partir de cosas como esa. Adherencia de chakra lamentaba no ser un genio como su padre, porque ideas no le venían. Por otro lado está la fuerza monstruosa de Tsunade Oba-chan. Eso era manipulación de chakra interna en estado perfecto y puro. Una fuerza comparable solo a su modo Zenin. Pensaba mientras veía el barco ante sus ojos. No era grande, pero cumplía con los requisitos mínimos. Al mismo tiempo admiraba el excelente clima soleado y el mar tranquilo. Las condiciones estaban dadas por el momento, incluso el viento parecía querer aportar algo. Supongo que aquí comienza el viaje. Comentó Naruto al darse vuelta para mirar a la familia de Tazuna. Gracias por la ayuda. Prometo que regresaré el barco cuando termine con mis asuntos. Sin darle la oportunidad de responderle, Naruto desató su banda de su frente entregándosela al anciano. No tengo dinero para dar, pero esto es una de las cosas más valiosas que puedo dejar por el momento, prometo que regresaré a buscarlo Tebayo. No puedo aceptarlo, esto es. Es mi banda ninja. Fue mi primera señal de reconocimiento en Konoha y me la dio una persona muy especial, mi primer profesor. Por medio de esto quiero que sepan que volveré a regresar el barco. Por favor. Insistió el rubio fervientemente, aturdiendo a la familia en su totalidad. Finalmente Tazuna cedió, recibiendo el objeto entre sus manos. El rubio se despidió de la familia y subió al barco. En 3 cúmulos de humo aparecieron 3 respectivas copias que comenzaron a movilizar y organizar todo a bordo, mientras que el original iba al timón. El rubio sonreía, él con facilidad podría estar a cargo de toda una embarcación incluso mayor a esta, ya lo podía ver en su mente. XXX en la imaginación de Naruto. Suban las velas. Dirijan curso. Eleven anclas. Eran algunas de las tantas órdenes que daba Naruto vestido en un traje de capitán de barco. Las demás copias se encontraban vestidos como grumetes y otros grados marinos realizando todas las tareas completamente concentrados y acelerados.
Vamos. El enemigo está huyendo, Tebayo. Permiso para hablar, capitán. Gritó uno de los grumetes Naruto. Permiso concedido. Fue la respuesta segura del capitán Naruto. ¿Por qué estamos movilizándonos? ¿Quién es este supuesto enemigo? Cuestionó el grumete rubio. La expresión del capitán se tornó sombría, al punto de que su sombrero de capitán otorgaba una tenebrosa sombra sobre sus ojos, evitando ver la expresión en ellos. Lo que estaban seguros que no había sentimientos positivos en ellos, solo odio y severidad. El capitán movió sus labios explicando la situación a sus subordinados. El grito fue unísono ante un horror indescriptible sentido por todos los grumetes. Era algo terrible, considerada como el crimen más vil que podía hacer una persona, no, un pirata, ni siquiera Akatsuki caería tan bajo para realizar tal barbaridad. Los grumetes redoblaron sus acciones y velocidades. Necesitarían todo su poder para alcanzar al vil y despreciable ser. Aquel que había cometido un pecado capital, uno peor que cualquier infracción ante una nación ninja. El infeliz. Había robado su ramen. No dejen que escape. Fue el grito del capitán. Chao. El grito de los marineros fue unánime en una aprobación completa, de pasión y fuerza en conjunta. Esparta. Fin de la imaginación XD. XXX. Naruto sonrió ante aquella fantasía antes de regresar a la realidad, con una pregunta en mente. ¿Qué era Esparta? No tenía idea de dónde había salido aquella palabra. En fin, los Kage Bunshin ya habían preparado todo para zarpar. En señal, Naruto hizo sonar el profundo silbato a vapor del aparato indicando la salida del puerto. El rubio alzó su mano despidiéndose de todos los presentes, incluso algunos de los marinos que le enseñaron estaban despidiéndose. Sonriendo, Naruto devolvió la despedida hasta el punto en el que les dejó de verles a la distancia. En unos minutos la costa fue haciéndose más y más pequeña hasta que ya al cabo de una hora ya no se veía la isla. Suspiró para enfocarse en el rumbo. Bien, Ero Sennin. Dijiste que viera el mundo y aprendiera. Murmuró. XXX. 5 días más tarde, unos cuantos desvíos, extravíos y cierto encuentro con un pirata ebrio, con una exagerada fijación con el ron y una brújula extraña, finalmente logró llegar a isla de su ascendencia familiar. El hogar temprano de su madre y del resto de los Uzumaki, el país del remolino. Inmediatamente el rubio cerró las velas de la embarcación y la ancló firmemente. Era importante recordar que no podía acercarse a esta manera o de lo contrario el barco quedaría atrapado entre los remolinos que rodeaban a la isla. También debía asegurarse de anclar bien el barco en caso de que el clima empeorara o de una corriente fuerte lo alejara. Posterior a eso desmontó las velas para sellarlas junto al motor en caso de que alguien viera el barco con intenciones de robarlo. No era un experto en sellos, lejano de serlo, pero aún tenía sellos de almacenaje para llevar aquellos objetos consigo en todo momento. Sonrió al ver su trabajo satisfactoriamente realizado, tomó sus provisiones y saltó de la embarcación rumbo a la isla. Corrió a una velocidad ninja decente, dando saltos para evadir los múltiples remolinos que rodeaban la costa. En verdad era un sistema de seguridad bastante útil si se sabía cómo utilizar, también podía ver la verdadera potencia de los dichos remolinos. En cuestión de minutos había llegado a la costa. Era un denso bosque, la humedad era alta al igual que el calor, posiblemente por la época del año. El bosque poseía unos pinos bastante altos, recordándole bastante al bosque de la muerte en Konoha. Dándole un último vistazo a su embarcación prestada se integró al bosque. Estaba nervioso en el camino. No tenía idea de qué le esperaría al final. No sabía qué esperar o cómo actuar en consecuencia. Porque tan solo en este momento le llegó el peso de lo que en verdad significaba el estar aquí. Estaba frente a su pasado, el pasado de su clan, los restos que dejaron y el avistamiento directo a una proximidad de su antiguo estilo de vida. Todo esto causaba una mezcla de sentimientos en su interior, sin tener idea de qué hacer al respecto. Después de todo era lo más cercano a tener un objeto de su familia, ya que ni siquiera tenía una foto de sus padres. Tratando de no abrumarse ante esta sensación, aceleró el ritmo para enfocar todos sus sentidos al camino y no en sus desesperantes pensamientos. La concentración para fijarse en dónde aterrizar, dónde saltar si caer o tropezar era la distracción adecuada para un momento como este. Se dedicaría a pensar cuando llegara allí. Poco a poco la flora comenzó a descender, los árboles eran cada vez más cortos indicando que habían estado creciendo de nuevo a diferencia de los otros.
Finalmente llegó a una gran planicie, notando que estaba a sobrenivel del suelo. Podía ver claramente una visión que entristeció su corazón. Eran tan solo los escombros de lo que alguna vez fue un grandioso pueblo. Podía ver varias montañas a espaldas de los restos del pueblo, haciendo notar el hecho de que la isla no era pequeña en lo absoluto. Por una hora Naruto utilizó copias para registrar los restos del pueblo, pero el resultado no era alentador. Todo lo de valor a lo importante del pueblo fue saqueado, nada utilizable en verdad, nada que pudiera rescatar de su antiguo clan. Eso en verdad dolió. Ya en el atardecer decidió instalar su campamento en el bosque. Más allá de la desilusión encontrada en este sitio, era en verdad agradable. Se sentía a gusto, tal vez era su sangre Uzumaki la que reconocía el lugar como el antiguo hogar de su clan. Pensando en ello se dedicó a buscar sustento, como alimentos y agua. Había llegado hasta aquí, por lo menos si no obtendría nada de su clan, por lo menos se dedicaría a entrenar seriamente por un tiempo. No tenía idea por dónde comenzar, pero tendría hasta mañana para decidir puesto que ya era de noche. Desconocido al rubio, desde una distancia segura e indetectable se encontraba una misteriosa silueta. XXX. Naruto despertó al día siguiente preparado para una ardua jornada de entrenamiento. Guardó sus cosas y ordenó su campamento, tenía las intenciones de volver más adelante así que no había mucho problema. Pero en cuanto llegó a una zona apartada se encontró con un gran problema. ¿Por dónde comienzo? Se cuestionó dudoso. Jiraiya le había dado una rutina de entrenamiento. Fukasaku le había dado una rutina de entrenamiento. ¿Cómo era posible que por sí mismo no pudiera crear una para él mismo? Ni siquiera podía pedirle consejos a Kakashi Tsunade. Tal vez si recuerdo algo que dijera Iruka-sensei. Ujiji tomó asiento sobre la hierba y comenzó a meditar al respecto. Si tienes una duda, improvisa. Gritó con fuerza, pero con facilidad su voluntad cayó. No, eso no servirá, comentó volviendo a tomar asiento. Recuerda lavar los dientes siempre después de comer, no negó con rapidez. Más vale paraje en mano que no. Naruto, sal de mi oficina. No. Luke, yo soy tu padre. No. Naruto se desesperaba más y más, llevándose las manos a su cabeza refregándose con ellas su cuero cabelludo. No puedo volver sin nada donde Tazuna, incluso dejé mi banda de Konoha para que notaran lo importante que era esto. Con un movimiento final Naruto cayó sobre la hierba de espaldas estirándose para mirar el cielo. Eso es problemático, rayos, Shikamaru, no es el momento para observar nubes, pero no tengo idea de qué hacer, te vaya. Suspirando se tranquilizó. ¿Qué harías tú, Jiji? Se dijo recordando al Hokage fallecido. Fue cuando observando al cielo por sobre la tierra recordó algo de los exámenes Chunin. ¿Cómo iba aquello? Se dijo tratando de recordar algo específico de la segunda etapa. Cerró los ojos y se enfocó en recordar aquello, por una vez tenía que hacerlo. Espero. Sentía que en cualquier momento se desesperaría, pero se dijo a sí mismo calmarse. Esto era en verdad importante y no podía permitirse perder el hilo de este pensamiento. Si las cualidades del cielo son tu deseo, adquiere sabiduría para elevar tu mente. Si las cualidades terrestres te hacen falta, entrena tu cuerpo y prepáralo para atacar. Cuando el cielo y la tierra se abran juntos, el sendero peligroso se volverá el correcto para siempre. Ese algo es lo que nos guía en secreto a partir de hoy. Naruto sonrió. Las cualidades de un Chunin según Jiji. Aquellos fueron los últimos momentos que pasamos juntos como un equipo de verdad. Pensó de pronto de forma amarga. Eran ellos, el equipo 7 contra el mundo entero, sin prejuicios o sellos de maldición. Todo por culpa de esa serpiente. Empuñó ambas manos. Tengo que hacerme más fuerte, hay muchos enemigos allá afuera y con Akatsuki y Orochimaru acechando no creo tener paz en un futuro cercano. Era tiempo de reintegrarse al tema principal. Con esto comenzó el proceso de descubrimiento de sí mismo, analizando cada faceta suya partiendo por sus puntos fuertes. Tenía fuerza, resistencia y era inventivo. Sus puntos débiles eran su velocidad, su inteligencia y su control. Teniendo eso considerado debía iniciar su entrenamiento para mejorar en aquellas áreas. Debía ejercitar su mente y su cuerpo para incrementar su habilidad. Esto será muy difícil de hacer, pero supongo que era lo que Ero Sennin quería enseñarme. Autosuficiencia. Recordó con dificultad. Supongo que primero debo intentar el modo Sennin. Nunca lo he usado fuera del monte Myobokuzan y según Fukasaku allí hay mayores facilidades debido a la atmósfera. Naruto nuevamente cerró sus ojos tomando su pose meditativa negando el instinto animal del movimiento.
La clave para utilizar el senjutsu. Sus párpados tomaron una tonalidad naranja mientras al abrir sus ojos mostraban un gran cambio, eliminando el zafiro por los ojos a los de un sapo. Su capacidad sensorial ampliada le permitió notar el terreno a sus alrededores de una forma mucho más precisa, siendo consciente de no solo la flora que se ve ante la observación, también de la fauna de los animales que se ocultan. Igualmente ocurre esto con las presencias de seres humanos, por más ocultos que estén. Se puso en pie alertado. Sal de ahí. Donde quiera que estés. Amenazó sacando un kunai y preparándose para la batalla. Esto indicaba que estaba mal, quién sabía hace cuánto tiempo estaría siendo observado, probablemente desde que entró a la isla y de no ser por el modo Zenin jamás se hubiera percatado de ello. Sé que estás ahí, muéstrate. Fue tan solo un instante, sus sentidos ampliados no le permitieron sentir el movimiento a tiempo, porque en un parpadeo estaba siendo apuntado por un objeto filoso justo en su nuca. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres por estos lugares? Exigió la voz. Lo primero que hubiera notado el rubio era que la voz era de una mujer. Hubiera notado porque estaba demasiado ocupado reponiéndose ante la frialdad de su voz, incluso por un momento pensó que a su columna vertebral le había salido escarcha ante tal frialdad, a eso sumando la incómoda presión del objeto afilado contra su nuca. Bien. ¿Qué estás esperando? Responde. Lo que era aún peor es que pese a toda seriedad y frialdad, no había emoción o exaltación adicional, no gritos severidad, solo frialdad. Quien fuera era realmente alguien experimentado, no tenía corazón o había dejado de latir hace unos años, y realmente esperaba que no fuera esta última opción. No estaba de humor para enfrentar no muertos. Era una suerte que todavía tenía un poco de energía natural en su cuerpo restante de la que usó para analizar el entorno, no era mucha, pero lo suficiente como para realizar un ataque para escapar de esta situación. La enfoco y la libero justo en su nuca, logrando dejar de ser apuntado lo suficiente como para escapar. Dio un salto hacia el frente y se volteó para ver a su atacante. Intentó luchar contra el instinto, pero era demasiado fuerte. Se sonrojó. Era una muchacha de unos 16 o 17 años, alta, piel morena, cabello rubio alborotado y ojos verdes. No ayudaba a su sonrojo el hecho de que tenía una figura que aquella examinadora de los exámenes Chunin envidiaría. Sin vergüenza dejaba ver su vientre bien esbelto con una insinuación mínima de músculos, sus pechos bien desarrollados estaban bien sostenidos en lo que sería una mini chaqueta blanca que los guardaba y protegía de manera bastante ajustada, al mismo tiempo la chaqueta tenía una extensión sobre el cuello cubriendo gran parte de su cara, dejando solo sus ojos verdes relucientes a la vista. Maldito Jiraiya y su estúpida perversión, esto era culpa suya. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó la joven manteniendo su seriedad. La verdad es que ella estaba sorprendida, fue como si una fuerza externa empujara su espada para forzarla a dejar de señalar al rubio, al alejarse notó que poseía momentáneamente unos ojos similares a los de un sapo, pero que cambiaron a sus actuales ojos azules. ¿Será una clase de Kekkei Genkai? Se preguntó curiosa. Naruto trago, ni siquiera escuchó un tono de sorpresa en su voz durante su reclamo. No he venido a luchar, dijo un tanto exaltado, lamentablemente para él, ya había sido tomado como una amenaza para la mujer frente a él. Y por supuesto que una amenaza debía ser eliminada. La joven extendió su espada, que fue cuando Naruto la notó por primera vez. La espada era bastante corta, tal vez entre un tercio o un medio más corta en comparación a una katana, en cambio era más ancha teniendo solo sus bordes metálicos con un centro hueco. Posterior a esto notó la funda en la espalda de la mujer, instala de forma horizontal justo por debajo de sus hombros. Como segunda señal de hostilidad, la espada de la joven comenzó a brillar intensamente, más explícitamente el centro hueco de la espada comenzó a brillar de un color amarillo brillante. El rubio miraba con fascinación este suceso tan raro. Ora Azuru fue el murmuro bajo que envió la mujer, pero lo suficientemente alto para que Naruto lo escuchara. La luz amarilla de la espada se extendió a toda ella y finalmente la lanzó hacia el frente desde la punta con el rubio como objetivo. Naruto actuó solo bajo instinto, levantando su mano derecha como defensa con apoyo de la izquierda. Rasengan. La extraña energía amarilla colisionó directamente sobre la técnica de Naruto. El Rasengan fue neutralizado en el acto, mientras que la energía amarilla fue desviada y fragmentada en varias partes más pequeñas, evitando al rubio. Como un puñado de clavos, fueron dispersados a espaldas del rubio bombardeando toda la zona con explosiones pequeñas, causando que Naruto siguiera sudando con mucho más frío que antes.
De no ser porque logre perfeccionar el Rasengan, ahora estaría muerto. Trago aire. Impresionante, dispersar mi ataque con tal jutsu intrigante. Menciono manteniendo su tono frito. Espera, no quiero pelear, Tebayo, intentaba argumentar el rubio de Konoha. Inmediatamente la rubia desconocida saltó hacia el rubio con su espada. En respuesta, Naruto se defendió con un kunai, causando un choque metálico entre ambos objetos filosos. Lamentablemente Naruto no tuvo tanta suerte, porque su kunai inmediatamente se frizó ante el corte de la espada, obligando al rubio a volver a tomar distancia de su oponente. Con horror observo que su kunai llevaba un corte justo en la parte donde chocó con la espada oponente. ¿Cómo? ¿Qué tan filosa es esa cosa? Pregunto atemorizado. No solo filosa, también resistente. Agregó la joven sin darle intenciones de descansar. Naruto cambió de kunai y se dispuso a defenderse, causando el segundo choque entre ambas armas. La joven logró cubrir su impresión al ver que el nuevo kunai no se rompió ante la presión de su espada. Incluso mostraba un destello azul conforme a todo el filo del arma. Chakra elemental, murmuró rubia desconocida manteniendo su mirada fija en los ojos de su oponente. Futón, con eso contrarrestas y proteges tu arma del filo de la mía. Interesante. Inmediatamente comenzó a agitar su espada, mientras Naruto se dedicaba a bloquear sus ataques. Por favor, yo no quiero pelear. Confesaba el rubio durante la confrontación. Con suerte lograba mantener los movimientos de la extraña espada. Pese a su peculiar forma, su oponente mostraba gran maestría y velocidad con varios posibles ataques concluyentes. Ahora el entrenamiento de Ero Sennin me salvó el pellejo, Tebayo. Pensó amargamente. Entonces dime, ¿qué es lo que quieres por estos lugares? Confirmó la voz de la mujer. Mi nombre es Uzumaki Naruto. El rubio esquivó un corte superior, luego uno inferior, para bloquear uno vertical con su kunai. Pareció que esa respuesta fue satisfactoria, porque paralizó el combate en esta posición de choque por unos segundos. ¿Uzumaki? Repitió la joven, recordando que el símbolo que llevaba el rubio en su espalda era el mismo del pueblo destruido. Sí, vine a investigar los restos de mi clan. Confirmó Naruto. No tengo familiares vivos y esperaba encontrar algo útil en este lugar, pero no encontré más que escombros. Reclamó tristemente. No sé lo que hagas aquí, pero no vine con intenciones de luchar con nadie. El rubio de Konoha casi pierde el equilibrio cuando a presión de la espada oponente dejó de ejercer sobre él. Inmediatamente dicho instrumento se guardó en su funda, la joven dio media vuelta y comenzó a alejarse. Oye, espera, por lo menos dime tu nombre, Tebayo. Arribel Tier. Fue el escaso sonido que envió la joven antes de desaparecer en un partes más pequeñas, evitando al rubio. Como un puñado de clavos, fueron dispersados a espaldas del rubio bombardeando toda la zona con explosiones pequeñas, causando que Naruto siguiera sudando con mucho más frío que antes. De no ser porque logre perfeccionar el Rasengan, ahora estaría muerto. Trago aire. Impresionante, dispersar mi ataque con tal jutsu intrigante. Menciono manteniendo su tono frito. Espera, no quiero pelear, Tebayo, intentaba argumentar el rubio de Konoha.
Inmediatamente la rubia desconocida saltó hacia el rubio con su espada. En respuesta Naruto se defendió con un kunai, causando un choque metálico entre ambos objetos filosos. Lamentablemente Naruto no tuvo tanta suerte, porque su kunai inmediatamente se trizó ante el corte de la espada, obligando al rubio a volver a tomar distancia de su oponente. Con horror observo que su kunai llevaba un corte justo en la parte donde chocó con la espada oponente. ¿Cómo? ¿Qué tan filosa es esa cosa? Pregunto atemorizado. No solo filosa, también resistente. Agregó la joven sin darle intenciones de descansar. Naruto cambió de kunai y se dispuso a defenderse, causando el segundo choque entre ambas armas. La joven logró cubrir su impresión al ver que el nuevo kunai no se rompió ante la presión de su espada. Incluso mostraba un destello azul conforme a todo el filo del arma. Chakra elemental, murmuró rubia desconocida manteniendo su mirada fija en los ojos de su oponente. Futón, con eso contrarrestas y proteges tu arma del filo de la mía. Interesante. Inmediatamente comenzó a agitar su espada, mientras Naruto se dedicaba a bloquear sus ataques. Por favor, yo no quiero pelear. Confesaba el rubio durante la confrontación. Con suerte lograba mantener los movimientos de la extraña espada. Pese a su peculiar forma, su oponente mostraba gran maestría y velocidad con varios posibles ataques concluyentes. Ahora el entrenamiento de Ero Sennin me salvó el pellejote bayo. Pensó amargamente. Entonces dime, ¿qué es lo que quieres por estos lugares? Confirmó la voz de la mujer. Mi nombre es Uzumaki Naruto. El rubio esquivó un corte superior, luego uno inferior, para bloquear uno vertical con su kunai. Pareció que esa respuesta fue satisfactoria, porque paralizó el combate en esta posición de choque por unos segundos. ¿Uzumaki? Repitió la joven, recordando que el símbolo que llevaba el rubio en su espalda era el mismo del pueblo destruido. Sí, vine a investigar los restos de mi clan. Confirmó Naruto. No tengo familiares vivos y esperaba encontrar algo útil en este lugar, pero no encontré más que escombros. Reclamó tristemente. No sé lo que hagas aquí, pero no vine con intenciones de luchar con nadie. El rubio de Konoha casi pierde el equilibrio cuando la presión de la espada oponente dejó de ejercer sobre él. Inmediatamente dicho instrumento se guardó en su funda. La joven Dito sonrió. Las cualidades de un Chunin según Jiji. Aquellos fueron los últimos momentos que pasamos juntos como un equipo de verdad. Pensó de pronto de forma amarga. Eran ellos, el equipo 7 contra el mundo entero, sin prejuicios o sellos de maldición. Todo por culpa de esa serpiente. Empuñó ambas manos. Tengo que hacerme más fuerte, hay muchos enemigos allá afuera y con Akatsuki y Orochimaru acechando no creo tener paz en un futuro cercano. Era tiempo de reintegrarse al tema principal. Con esto comenzó el proceso de descubrimiento de sí mismo, analizando cada faceta suya partiendo por sus puntos fuertes. Tenía fuerza, resistencia y era inventivo. Sus puntos débiles eran su velocidad, su inteligencia y su control. Teniendo eso considerado debía iniciar su entrenamiento para mejorar en aquellas áreas. Debía ejercitar su mente y su cuerpo para incrementar su habilidad. Esto será muy difícil de hacer, pero supongo que era lo que Ero Sennin quería enseñarme. Autosuficiencia. Recordó con dificultad. Supongo que primero debo intentar el modo Sennin. Nunca lo he usado fuera del monte Myobokuzan y según Fukasaku allí hay mayores facilidades debido a la atmósfera. Naruto nuevamente cerró sus ojos tomando su pose meditativa negando el instinto animal del movimiento. La clave para utilizar el Senjutsu. Sus párpados tomaron una tonalidad naranja mientras al abrir sus ojos mostraban un gran cambio, eliminando el zafiro por los ojos a los de un sapo. Su capacidad sensorial ampliada le permitió notar el terreno a sus alrededores de una forma mucho más precisa, siendo consciente de no solo la flora que se ve ante la observación, también de la fauna de los animales que se ocultan. Igualmente ocurre esto con las presencias de seres humanos, por más ocultos que estén. Se puso en pie alertado. Sal de ahí. Donde quiera que estés. Amenazó sacando un kunai y preparándose para la batalla. Esto indicaba que estaba mal, quién sabía hace cuánto tiempo estaría siendo observado, probablemente desde que entró a la isla y de no ser por el modo Sennin jamás se hubiera percatado de ello. Sé que estás ahí, muéstrate. Fue tan solo un instante, sus sentidos ampliados no le permitieron sentir el movimiento a tiempo, porque en un parpaleo estaba siendo apuntado por un objeto filoso justo en su nuca. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres por estos lugares? Exigió la voz. Lo primero que hubiera notado el rubio era que la voz era de una mujer.
Hubiera notado porque estaba demasiado ocupado reponiéndose ante la frialdad de su voz, incluso por un momento pensó que a su columna vertebral le había salido escarcha ante tal frialdad, a eso sumando la incómoda presión del objeto afilado contra su nuca. Bien. ¿Qué estás esperando? Responde. Lo que era aún peor es que pese a toda seriedad y frialdad, no había emoción o exaltación adicional, no gritos severidad, solo frialdad. Quien fuera era realmente alguien experimentado, no tenía corazón o había dejado funcional en 20 minutos. Con eso en mente se enfocó en reducir el tiempo de formación de su técnica, que a lo largo de los días reducía segundo a segundo. En 6 semanas ya estaba todo listo. Los marinos estaban celosos realmente, muchos de sus navegantes y cartógrafos tardaban años en perfeccionar sus habilidades o por lo menos en aprender lo que el rubio hizo en tan poco tiempo. Por supuesto no estaban celosos de él, más bien de sus capacidades de realizar Kage Bunshin. Utilizarlo para acelerar la capacidad de aprendizaje era algo invaluable. Entonces todo cambiaba según la perspectiva. Naruto terminaba al final de los días con un agotamiento mental increíble más que físico con tantos datos para memorizar en una mente. Aun con todo el sufrimiento y dolores de cabeza de por medio, Naruto estaba realmente agradecido con todos los marinos. Tan solo a estas alturas venía a entender la verdadera importancia del aprendizaje. Aún recordaba la frustración que sintió cuando ejercitaba por primera vez el Rasengan junto a Jiraiya durante su búsqueda de Tsunade. Fue el ejercicio básico de Iruka lo que permitió entender uno de los conceptos iniciales de tal poderosa técnica. De haberla dominado cuando su profesor de la indicó mientras estuvo en la academia, hubiera terminado el Rasengan mucho tiempo antes. Eso solo demostraba lo importante que eran las bases para avanzar. Que papá haya creado tal técnica partiendo con el concepto de una técnica de control de chakra de nivel de academia es sorprendente. Me pregunto qué más se podría crear a partir de cosas como esa. Adherencia de chakra lamentaba no ser un genio como su padre, porque ideas no le venían. Por otro lado está la fuerza monstruosa de Tsunade Oba-chan. Eso era manipulación de chakra interna en estado perfecto y puro. Una fuerza comparable solo a su modo Zenin. Pensaba mientras veía el barco ante sus ojos. No era grande, pero cumplía con los requisitos mínimos. Al mismo tiempo admiraba el excelente clima soleado y el mar tranquilo. Las condiciones estaban dadas por el momento, incluso el viento parecía querer aportar algo. Supongo que aquí comienza el viaje. Comentó Naruto al darse vuelta para mirar a la familia de Tazuna. Gracias por la ayuda. Prometo que regresaré el barco cuando termine con mis asuntos. Sin darle la oportunidad de responderle, Naruto desató su banda de su frente entregándosela al anciano. No tengo dinero para dar, pero esto es una de las cosas más valiosas que puedo dejar por el momento, prometo que regresaré a buscarlo Tebayo. No puedo aceptarlo, esto es. Es mi banda ninja. Fue mi primera señal de reconocimiento en Konoha y me la dio una persona muy especial, mi primer profesor. Por medio de esto quiero que sepan que volveré a regresar el barco. Por favor. Insistió el rubio fervientemente, aturdiendo a la familia en su totalidad. Finalmente Tazuna cedió, recibiendo el objeto entre sus manos. El rubio se despidió de la familia y subió al barco. En 3 significaba el estar aquí. Estaba frente a su pasado, el pasado de su clan, los restos que dejaron y el avistamiento directo a una proximidad de su antiguo estilo de vida. Todo esto causaba una mezcla de sentimientos en su interior, sin tener idea de qué hacer al respecto. Después de todo era lo más cercano a tener un objeto de su familia, ya que ni siquiera tenía una foto de sus padres. Tratando de no abrumarse ante esta sensación aceleró el ritmo para enfocar todos sus sentidos al camino y no en sus desesperantes pensamientos. La concentración para fijarse en dónde aterrizar, dónde saltar si caer o tropezar era la distracción adecuada para un momento como este. Se dedicaría a pensar cuando llegara allí. Poco a poco la flora comenzó a descender, los árboles eran cada vez más cortos indicando que habían estado creciendo de nuevo a diferencia de los otros. Finalmente llegó a una gran planicie, notando que estaba a sobrenivel del suelo. Podía ver claramente una visión que entristeció su corazón. Eran tan solo los escombros de lo que alguna vez fue un grandioso pueblo. Podía ver varias montañas a espaldas de los restos del pueblo haciendo notar el hecho de que la isla no era pequeña en lo absoluto. Por una hora Naruto utilizó copias para registrar los restos del pueblo, pero el resultado no era alentador. Todo lo de valor a lo importante del pueblo fue saqueado, nada utilizable en verdad, nada que pudiera rescatar de su antiguo clan. Eso en verdad dolió.
Ya en el atardecer decidió instalar su campamento en el bosque. Más allá de la desilusión encontrada en este sitio, era en verdad agradable. Se sentía a gusto, tal vez era su sangre Uzumaki la que reconocía el lugar como el antiguo hogar de su clan. Pensando en ello se dedicó a buscar sustento, como alimentos y agua. Había llegado hasta aquí, por lo menos si no obtendría nada de su clan, por lo menos se dedicaría a entrenar seriamente por un tiempo. No tenía idea por dónde comenzar, pero tendría hasta mañana para decidir puesto que ya era de noche. Desconocido al rubio, desde una distancia segura e indetectable se encontraba una misteriosa silueta. XXX. Naruto despertó al día siguiente preparado para una ardua jornada de entrenamiento. Guardó sus cosas y ordenó su campamento, tenía las intenciones de volver más adelante así que no había mucho problema. Pero en cuanto llegó a una zona apartada se encontró con un gran problema. ¿Por dónde comienzo? Se cuestionó dudoso. Jiraiya le había dado una rutina de entrenamiento. Fukasaku le había dado una rutina de entrenamiento. ¿Cómo era posible que por sí mismo no pudiera crear una para él mismo? Ni siquiera podía pedirle consejos a Kakashi Tsunade. Tal vez si recuerdo algo que dijera Iruka-sensei. Ojiji tomó asiento sobre la hierba y comenzó a meditar al respecto. Si tienes una duda, improvisa. Gritó con fuerza, pero con facilidad su voluntad cayó. No, eso no servirá, comentó volviendo a tomar asiento. Recuerda lavar los dientes. Sugar habiendo dominado el Rasengan sin ayuda por completo, utilizando los mismos bosques donde entrenó junto a su equipo hace casi 2 años. Se dio cuenta era un trabajo lento y progresivo. Ser tan impetuoso hacía que perdiera el control de su técnica con facilidad, pero al aumentar el poder poco a poco lograba realizar un Rasengan funcional en 20 minutos. Con eso en mente se enfocó en reducir el tiempo de formación de su técnica, que a lo largo de los días reducía segundo a segundo. En 6 semanas ya estaba todo listo. Los marinos estaban celosos realmente, muchos de sus navegantes y cartógrafos tardaban años en perfeccionar sus habilidades o por lo menos en aprender lo que el rubio hizo en tan poco tiempo. Por supuesto no estaban celosos de él, más bien de sus capacidades de realizar Kage Bunshin. Utilizarlo para acelerar la capacidad de aprendizaje era algo invaluable. Entonces todo cambiaba según la perspectiva. Naruto terminaba al final de los días con un agotamiento mental increíble más que físico con tantos datos para memorizar en una mente. Aun con todo el sufrimiento y dolores de cabeza de por medio, Naruto estaba realmente agradecido con todos los marinos. Tan solo a estas alturas venía a entender la verdadera importancia del aprendizaje. Aún recordaba la frustración que sintió cuando ejercitaba por primera vez el Rasengan junto a Jiraiya durante su búsqueda de Tsunade. Fue el ejercicio básico de Iruka lo que permitió entender uno de los conceptos iniciales de tal poderosa técnica. De haberla dominado cuando su profesor de la indicó mientras estuvo en la academia, hubiera terminado el Rasengan mucho tiempo antes. Eso solo demostraba lo importante que eran las bases para avanzar. Que papá haya creado tal técnica partiendo con el concepto de una técnica de control de chakra de nivel de academia es sorprendente. Me pregunto qué más se podría crear a partir de cosas como esa. Adherencia de chakra. Lamentaba no ser un genio como su padre, porque ideas no le venían. Por otro lado está la fuerza monstruosa de Tsunade Oba-chan. Eso era manipulación de chakra interna en estado perfecto y puro. Una fuerza comparable solo a su modo Zenin. Pensaba mientras veía el barco ante sus ojos. No era grande, pero cumplía con los requisitos mínimos. Al mismo tiempo admiraba el excelente clima soleado y el mar tranquilo. Las condiciones estaban dadas por el momento, incluso el viento parecía querer aportar algo. Supongo que aquí comienza el viaje. Comentó Naruto al darse vuelta para mirar a la familia de Tazuna. Gracias por la ayuda. Prometo que regresaré el barco cuando termine con mis asuntos. Sin darle la oportunidad de responderle, Naruto desató su banda de su frente entregándosela al anciano. No tengo dinero para dar, pero esto es una de las cosas más valiosas que puedo dejar por el momento, prometo que regresaré a buscarlo. Tebayo. No puedo aceptarlo, esto es. Es mi banda ninja. Fue mi primera señal de reconocimiento en Konoha y me la dio una persona muy especial, mi primer remolinos que rodeaban la costa. En verdad era un sistema de seguridad bastante útil si se sabía cómo utilizar, también podía ver la verdadera potencia de los dichos remolinos. En cuestión de minutos había llegado a la costa. Era un denso bosque, la humedad era alta al igual que el calor, posiblemente por la época del año. El bosque poseía unos pinos bastante altos, recordándole bastante al bosque de la muerte en Konoha.
Dándole un último vistazo a su embarcación prestada se integró al bosque. Estaba nervioso en el camino. No tenía idea de qué le esperaría al final. No sabía qué esperar o cómo actuar en consecuencia. Porque tan solo en este momento le llegó el peso de lo que en verdad significaba el estar aquí. Estaba frente a su pasado, el pasado de su clan, los restos que dejaron y el avistamiento directo a una proximidad de su antiguo estilo de vida. Todo esto causaba una mezcla de sentimientos en su interior, sin tener idea de qué hacer al respecto. Después de todo era lo más cercano a tener un objeto de su familia, ya que ni siquiera tenía una foto de sus padres. Tratando de no abrumarse ante esta sensación, aceleró el ritmo para enfocar todos sus sentidos al camino y no en sus desesperantes pensamientos. La concentración para fijarse en dónde aterrizar, dónde saltar si caer o tropezar era la distracción adecuada para un momento como este. Se dedicaría a pensar cuando llegara allí. Poco a poco la flora comenzó a descender, los árboles eran cada vez más cortos indicando que habían estado creciendo de nuevo a diferencia de los otros. Finalmente llegó a una gran planicie, notando que estaba a sobrenivel del suelo. Podía ver claramente una visión que entristeció su corazón. Eran tan solo los escombros de lo que alguna vez fue un grandioso pueblo. Podía ver varias montañas a espaldas de los restos del pueblo, haciendo notar el hecho de que la isla no era pequeña en lo absoluto. Por una hora Naruto utilizó copias para registrar los restos del pueblo, pero el resultado no era alentador. Todo lo de valor a lo importante del pueblo fue saqueado, nada utilizable en verdad, nada que pudiera rescatar de su antiguo clan. Eso en verdad dolió. Ya en el atardecer decidió instalar su campamento en el bosque. Más allá de la desilusión encontrada en este sitio, era en verdad agradable. Se sentía a gusto, tal vez era su sangre Uzumaki la que reconocía el lugar como el antiguo hogar de su clan. Pensando en ello se dedicó a buscar sustento, como alimentos y agua. Había llegado hasta aquí, por lo menos si no obtendría nada de su clan, por lo menos se dedicaría a entrenar seriamente por un tiempo. No tenía idea por dónde comenzar, pero tendría hasta mañana para decidir puesto que ya era de noche. Desconocido al rubio, desde una distancia segura e indetectable se encontraba una misteriosa silueta. XXX. Naruto despertó al día siguiente preparado para una ardua jornada de entrenamiento. Guardó sus cosas y ordenó su campamento, tenía las intenciones de volver más adelante metálico entre ambos objetos filosos. Lamentablemente Naruto no tuvo tanta suerte, porque Sukunai inmediatamente se frizó ante el corte de la espada, obligando al rubio a volver a tomar distancia de su oponente. Con horror observó que Sukunai llevaba un corte justo en la parte donde chocó con la espada oponente. ¿Cómo? ¿Qué tan filosa es esa cosa?, preguntó atemorizado. No solo filosa, también resistente, agregó la joven sin darle intenciones de descansar. Naruto cambió de kunai y se dispuso a defenderse, causando el segundo choque entre ambas armas. La joven logró cubrir su impresión al ver que el nuevo kunai no se rompió ante la presión de su espada. Incluso mostraba un destello azul conforme a todo el filo del arma. Chakra elemental, murmuró rubia desconocida manteniendo su mirada fija en los ojos de su oponente. Futón, con eso contrarrestas y proteges tu arma del filo de la mía. Interesante. Inmediatamente comenzó a agitar su espada, mientras Naruto se dedicaba a bloquear sus ataques. Por favor, yo no quiero pelear, confesaba el rubio durante la confrontación. Con suerte lograba mantener los movimientos de la extraña espada. Pese a su peculiar forma, su oponente mostraba gran maestría y velocidad con varios posibles ataques concluyentes. Ahora el entrenamiento de Ero Sennin me salvó el pellejote Bayo. Pensó amargamente. Entonces dime, ¿qué es lo que quieres por estos lugares? Confirmó la voz de la mujer. Mi nombre es Uzumaki Naruto. El rubio esquivó un corte superior, luego uno inferior, para bloquear uno vertical con su kunai. Pareció que esa respuesta fue satisfactoria, porque paralizó el combate en esta posición de choque por unos segundos. ¿Uzumaki?, repitió la joven, recordando que el símbolo que llevaba el rubio en su espalda era el mismo del pueblo destruido. Sí, vine a investigar los restos de mi clan, confirmó Naruto. No tengo familiares vivos y esperaba encontrar algo útil en este lugar, pero no encontré más que escombros. Reclamó tristemente. No sé lo que hagas aquí, pero no vine con intenciones de luchar con nadie. El rubio de Konoha casi pierde el equilibrio cuando la presión de la espada oponente dejó de ejercer sobre él. Inmediatamente dicho instrumento se guardó en su funda, la joven dio media vuelta y comenzó a alejarse.
Oh, oye, espera, por lo menos dime tu nombre, Tebayo. Arribeltier. Fue el escaso sonido que envió la joven antes de desaparecer en un... Eso. Me alegra verles, no han cambiado en nada, Tebayo. Sonrió Naruto. Aunque Inari ha crecido bastante. Se dignó a confesar, haciendo sonrojar al pequeño por ser reconocido por su héroe. Supongo que ahora que estamos todos puedo explicarles lo que pasa. Naruto relató con paciencia los sucesos del último año, dando en especial realce al duro entrenamiento de Jiraiya durante el pasado año en Yogokusan. No les revelo la partida de Sasuke, pero les informo del buen estado en el que todos se encontraban. Finalmente les revelo el propósito de su visita ante la petición de su sensei de recorrer el mundo. Francamente no tenía idea de qué hacer y tal vez en alguien con la experiencia de Tazuna o Tsunami le podrían dar algunas opciones buenas. MMH. Se nota que has estado ocupado en este tiempo. Dijo Tazuna divertido al escuchar el término del relato. Te lo iba a decir la vez pasada, pero con todo el asunto de Gato lo dejé pasar por alto. El tono de Tazuna se tornó serio. ¿Conoces Uzushigakure no Sato? Preguntó frontalmente. Creo haberlo escuchado antes, pero no recuerdo dónde. Confesó pensativamente el rubio. Recuerdo que tu apellido es Uzumaki, ese es un nombre que proviene de aquel pueblo. Informó Tazuna. Ah, sí. Ero Sennin, digo, Jiraiya Sensei me dijo que mi madre provenía de aquel lugar. Fue salvada por Konoha cuando era una niña. Soy el último miembro restante del clan. Confesó tristemente. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Uzushigakure queda muy cerca a este lugar. Lo digo porque recuerdo que mi padre me contaba historias sobre los Uzumaki. Venían bastante seguido a este pueblo para comerciar los de aquella aldea debido a la cercanía. Naruto ensanchó sus ojos a escuchar aquello. ¿Estaban cerca a este lugar? Preguntó entusiasmado. Es una isla que se encuentra al noreste. Informó Tazuna. Pero es de difícil acceso por los remolinos que circundan la isla, los únicos que pueden pasar son los ninja debido a esa cosa que hacen para caminar sobre el agua. Teniendo cuidado de evadir los remolinos. Naruto asintió con entendimiento. Gracias, ahora sé dónde debo dirigirme, fue cortado por Tazuna una vez más. Pero es más complicado de lo que parece, Naruto. La voz del anciano se escuchaba bastante preocupada. Te dije que los barcos no se pueden acercar y por lo que tú me dices planeas quedarte una buena temporada. ¿Tienes idea de cuánto? Preguntó. No murmuró inseguro. ¿Tenía alguna idea de lo que iba a encontrar allí? ¿De encontrar algo, qué sería? ¿Tendría que quedarse? Si es así, ¿por cuánto? Daba demasiadas preguntas y ciertamente no podía tener un transporte esperando su salida cada segundo. Supongo que podría prestarme una embarcación. Dedujo inciertamente. Lamentablemente no tengo mucho dinero. Agregó maldiciendo ciertas palabras en voz baja.